Quizás analizando todo esto se nos aclare un poco más el panorama sobre aquello que denunciáramos con respecto a la elección de esa foto en la tapa del libro acerca de la liturgia hecha por la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, más precisamente, al menos por el superior de distrito, América del Sur, que es el editor responsable del libro, y haber elegido una misa de Juan XXIII, la misa Summorum Pontificum, ¿no? Y bueno, aquí vemos realmente lo que significa todo esto. Y él lo sabe perfectamente, no es que no lo sepa, ¿no? Entonces, haber elegido una foto como la que eligió reviste una importancia destacada, ¿no? Sí, con el agregado de que es extraordinaria. Exacto. Con el agregado. Porque si hubiese puesto una... Alguien podría objetar, bueno, pero si hubiese puesto la foto de Monseñor Lefebvre el día de la consagración de los 4 obispos, en principio también es de Juan XXIII. Más allá de que si la siguió o no lo siguió, si rezaron el confiteor o no, en principio le van a decir era de Juan XXIII. Yo puedo probar de que no es exactamente de Juan XXIII, pero dicen que es de Juan XXIII. Acá el agravante además de que es bajo la forma extraordinaria del motu proprio. Y por un sacerdote que habitualmente dice la misa nueva. Claro. Y que después, 6 meses después, y no fue ahora, 6 meses después de ahora, sino ya pasó, ha sido obispo, ha sido nombrado obispo. Y dijo las barbaridades que dijo en esa conferencia sobre la liturgia, en cuanto que él es el responsable de la liturgia en la diócesis de Lyon, con la cuestión del ceremonial amoroso y demás. Entonces, es muy grave, o sea, se lo puede considerar desde diversos puntos de vista la gravedad de haber escogido esa foto. Pero bueno, vayamos, pues no tenemos mucho tiempo, vamos a ir directamente a las rúbricas generales del misal romano, pero antes, redondeo al final, lo que queda, digamos, se puede leer en el blog. Evidentemente que los cambios que se introdujeron en domingos, en las ferias, en las fiestas y en las vigilias, trajeron como consecuencia modificaciones en la precedencia de los oficios. Esto lo hemos ido viendo, y las famosas tablas de concurrencia y de ocurrencia de fiesta fueron modificadas. O sea, esas tablas están hechas de decir, bueno, qué oficio tengo que decir esta tarde cuando concurre la fiesta de hoy con la de mañana. O qué fiesta tengo que rezar tal día cuando ocurren el mismo día 2 fiestas. Entonces, evidentemente que toda esta nueva clasificación de fiestas va a traer un grave desorden, digamos, va a introducir un grave desorden en esas elecciones. Evidentemente esto también, como hemos visto, afecta a las conmemoraciones, porque si han sido suprimidas estas cosas o la otra, no va a haber tales conmemoraciones. Claro, y se quita la memoria de los santos, decíamos, y se nos quitan los modelos que la Iglesia nos propone, ¿no? Los modelos de seres humanos comunes como nosotros, que llegaron a la gloria, tuvieron unas virtudes heroicas, están en la beatitud, entonces nos sirven a nosotros como ejemplo de vida. Y los quitan, absolutamente, o los disminuyen. No, la idea era de destrucción, sí, indudablemente. Y con mayor redundancia en este sentido, o sea, el feligrés que habitualmente asistiría solamente el domingo a la misa, no en día de semana, y no tiene su misal, ni tiene su calendario, ni nada por el estilo. Entonces llega el domingo y se encuentra con que no hay conmemoración del santo del día. Claro. Entonces imaginemos. Entonces, ni siquiera el domingo, en la mayoría de los domingos, ni siquiera el domingo se recuerda a los santos. Entonces después no nos extrañemos cuando recibimos el almanaque del panadero, del frutero, con el nuevo santoral. Claro. Y cada año cambia, además. Bueno, esto comenzó ya con Juan XXIII. Esa idea es de Bunini y demás, de llegar a esto, entonces, de que la gente pierda la noción, justamente, así como en la antigüedad, bueno, cuánto tiempo hay que hacer hervir, cocer el huevo para un huevo duro o un huevo pasado por agua. Y tantos Padres Nuestros. O te vengo a ver a la hora de la oración. Así como se ha perdido esas costumbres,
de nuestros paisanos, o el llegar y decir Ave María Purísima, bueno, también se pierde hoy toda esta riqueza. Está hecho expresamente. Sí. Y se afecta a la comunión de los santos. En todo sentido. ¿Mm? Vamos a ver, vamos a llegar incluso a las almas del purgatorio, ya vamos a ver en las rúbricas del misal. Pero bueno, evidentemente todo esto afectó a las conmemoraciones, no se salvó el color de los ornamentos, no voy a entrar en detalle, tampoco entro en el escrito, no quise ahondar demasiado, pero hay detalles significativos en cuanto al color de los ornamentos. En cuanto al breviario, recordemos su relación con el misal, tenemos los siguientes cambios. Tiene maitines con 3 nocturnos, es decir, 9 salmos con 9 lecciones, solamente las fiestas de primera y segunda clase. Las ferias del Triduo Sacro y la octava de Navidad y la conmemoración de todos los fieles difuntos. Punto. Tiene maitines con un único nocturno, es decir, con 9 salmos y 3 lecciones. O sea que se suprimen las otras 6 lecciones. Y en este caso se suprime una de la Sagrada Escritura, 3 de la historia del santo, la biografía del santo, por así decir, y 3 de las homilías de un santo padre del Evangelio del día. Esas se suprimen completamente. Esas son las que veíamos ayer, que Juan 23 decía, bueno, pero traten de que eso no se pierda y tengan como lectura espiritual. Entonces tiene maitines con un único nocturno todos los domingos, excepto los domingos de Pascua y de Pentecostés. Todas las ferias, excepto las ferias del Triduo Sacro. Todas las vigilias. Las fiestas de tercera clase, que son la inmensa mayoría, y los días de la infraoctava de Navidad. Pero, para terminar con esto, la más importante, que la oración que se dice al final de cada oficio, de cada hora, como sería la oración colecta de la misa, el subdiácono, el diácono, el sacerdote que reza el oficio a solas, ya no debe decir Dominus vobiscum, sino Domine exaudi orationem mea. Ya no dice el Señor sea con vosotros y se responde él mismo, está solo, en su cuarto, en la iglesia, caminando en el parque, donde fuese, está rezando el breviario. Tenía que decir el Señor sea con vosotros y con tu espíritu. Ahora es Señor escucha mi oración y llega a ti mi clamor. Ya no es el oficiante en nombre de la iglesia ejerciendo una misión pública. Es una oración privada. Señor, escucha mi oración. Esto, Monseñor Lefebvre dijo, es modernismo. Ustedes deben decir Dominus vobiscum. Entonces acá ya es para la recitación privada. Ajá. Entonces no solamente en el caso particular mío me dio permiso para rezar como se rezaba antes, sino que aquí manda rezar como se rezaba antes. Quisiera saber lo que hacen lo que hicieron, lo que hacen, lo que harán los sacerdotes de la fraternidad, los subdiáconos de la fraternidad, los diáconos de la fraternidad cuando rezan a solas, que es la mayor parte del breviario. 3 veces al día, solamente de las 8 horas canónicas, solamente rezan 3 en común. Las otras 5, en principio, las rezan, si llegan a tiempo al oficio, las rezan solos. Monseñor Lefebvre dijo que la rúbrica de Juan 23 es modernismo. Entonces, ¿cómo voy a seguir yo en privado algo que es modernismo? Bueno, vengamos a las rúbricas generales del misal romano, porque si no basta las que hemos visto en generales para el breviario y para el misal, vengamos ahora a las generales del misal romano. Sobre el calendario que hay que usar en la celebración de la misa ya hemos visto las supresiones y degradaciones de las fiestas. Analicemos cada parte del Ordo Mise. Son omitidas en diversas ocasiones las oraciones al pie del altar. Recordemos que las del 65 las suprimen absolutamente. Entonces ya es un paso previo. Entonces son omitidas en diversas ocasiones. ¿Cuándo? En el punto 424, el Salmo Iudicame Deus con su antífona y el Confiteor con la absolución se dicen ante las gradas del altar en toda misa cantada o rezada. Se omiten junto con los siguientes versos y oraciones, Aufera Nobis y Oramus Te Domine, en
la misa de la fiesta de la purificación de la Santísima Virgen, que sigue a la bendición y procesión de las candelas, en la misa del miércoles de ceniza, que sigue a la bendición e imposición de las cenizas, en la misa del domingo segundo de Pasión o de Ramos, que sigue a la bendición y procesión de los ramos, en la misa de la vigilia de Pascua, en la misa de rogativas, que sigue en la procesión de las letanías tanto mayores como menores, en ciertas misas que siguen a ciertas consagraciones, según las rúbricas del Pontifical Romano. Antes, en todos esos casos, había que decir la misa íntegra, con sus oraciones al pie del altar. Ya es un primer paso de recortar. Ayer vimos que suprimía esas oraciones porque había una celebración previa, como una procesión, en este caso, bendición y demás, o imposición de las cenizas. Ese es el motivo que da, claro. la razón que da. Para acortar los tiempos. Seguramente, o para cortar la misa, porque justamente digo, es un puente. Es un puente. Bunini ya tenía en vista Sí, hacer esto, pero no lo puede imponer. Entonces vamos a tomar, es que un poco, mi ejemplo es un poco burdo, ¿no es cierto? Pero es un poco como hacen con la cuestión del aborto. Quieren despenalizarlo en ciertos casos, y entonces arman bien la orquesta. Pobre la chiquita aquella que fue violada y pipipi, papá. Entonces, en este caso, para después llegar a no solamente despenalizarlo, sino legitimarlo en toda ocasión. Los revolucionarios saben que no pueden ir contra la costumbre así de golpe. Entonces, introduzcamos pequeños detalles. Y bueno, ¿a quién le va a importar hoy si se reza o no se reza el Salmo 42 en la misma tradición? Mejor, si no se reza, es más corta. Es un trabajo de zapa, ¿eh? No. Y aparte sabían que tenía poco tiempo Bugnini, porque ya había recibido la indicación celestial Juan 23. Y no va a faltar quien diga, pero padre, si usted no reza ese salmo el día de la purificación, ¿la misa es inválida? No va a faltar el que va a salir con eso. No, va a ser tan válida como la misa negra celebrada sobre el cuerpo desnudo de una prostituta. Si es cuestión de validez, vayan a una misa negra. Claro. Esto me enferma a mí lo primero que preguntan, ¿pero es inválida? No es cuestión de validez. No es cuestión de validez. Y también para nosotros no es cuestión de probar a rajatabla que esa misa va a ser inválida para decir no voy a ir a ella o no la voy a rezar, por más que fuese válida. No es cuestión de validez. Es una cuestión de integridad, ¿no? De riqueza. De espíritu de católico. Es cuestión de espíritu católico, Claro. de espiritualidad católica, de la riqueza de la liturgia a la cual se le da un plumazo. De eso se trata. Eso es lo que tenemos que entender de una vez por todas, todos. Entonces no tengo que a rajatabla poder demostrar que tal cosa para... No, basta esto. Si además puedo probar la invalidez o... Bueno, por supuesto, Está mejor. bien, claro. Pero no recurramos a argumentos tontos que invalidan nuestra posición y que nos dejan sin armas. Entonces, son omitidos en esos casos el Salmo Iudicame con todas las oraciones llamadas al pie del altar. Luego, esto es muy importante, Fue suprimida la rúbrica de hacer la reverencia hacia la cruz cuando se nombra el santísimo nombre de Jesús. bueno, esto hay que entenderlo. Yo le paso a el señor Manzano una fotocopia de las rúbricas donde está marcado con azul aquellos momentos en los que se indica hacer una inclinación. Entendámonos bien, no se trata cuando el sacerdote está en el centro del altar, sino cuando está en un costado, y concretamente en el costado lado epístola, no lado evangelio. O incluso cuando está en el centro del altar, pero que está inclinado, digamos 45 grados, mirando hacia el libro. Entonces, cada vez que se nombra el nombre de Jesús, o al oremus, por ejemplo, yo digo Dominus vobiscum en el centro, y con spiritutivo, continúo el giro hacia mi izquierda, voy hacia el libro para rezar la colecta. Digo, abriendo los brazos, oremus, tengo que inclinarme hacia la cruz.
rezo la oración y termina con la doxología, perdominum nostrum, y tengo que inclinarme hacia la cruz. Si en la oración es nombrado el nombre de Jesús, tengo que inclinarme hacia la cruz. Si es nombrado la Santísima Virgen o un santo, tengo que inclinarme hacia el libro. Esa inclinación hacia la cruz fue suprimida. Entonces, por ejemplo, tenemos todos esos casos en los que se lee en latín Caput inclinat. y en realidad hay que decir caput inclinat ad crucem. Caput inclinat ad crucem. No, eso es lo que habría que decir. Sí. Eso es lo que habría que decir, ad crucem. Claro. Entonces, fíjese el texto, antes decía ad crucem. Hay que tener ganas para suprimir la palabrita ad crucem. Alguien fue leyendo y me deja caput inclinat. Sí, o caput que inclinans. ¿Mm? Pero Es ad falta crucem. ad crucem. Lo que han suprimido es ad crucem, sistemáticamente. Cuente las veces que hay en esa fotocopia, las veces que han suprimido la indicación, pero en general es cada vez que había que hacer la inclinación a la cruz, lo han suprimido. 4 veces. Como mínimo, porque hay otras. En el canon, lo mismo, cuando ese está indicado en la fotocopia, cuando el sacerdote en el comunicantes invoca primero a la Santísima Virgen, se refiere a la Santísima Virgen, y después Madre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ustedes ven patente como el sacerdote hace una inclinación al libro y después gira hacia la cruz, hace la inclinación a la cruz, vuelve a elevar la cabeza y gira nuevamente hacia el libro. ¿Mm? Entonces que eso lo tiene que hacer lentamente, porque si no queda un mamarracho. Ustedes que no sé si tienen la costumbre, ¿no?, de mirar más o menos, han seguido los sacerdotes de la fraternidad, han visto que sistemáticamente hacen esa inclinación ad crucem. Entonces, públicamente no están siguiendo la rúbrica de Juan 23. Claro. Públicamente no están siguiendo la rúbrica. Entonces no se vengan a rajar las vestiduras de que yo no la siga. Y no vengan a decir que la siguen, porque no la siguen. Así como rezan y hacen rezar el confiteor a los fieles antes de la comunión, no cumplen con esta rúbrica, no hacen la inclinación al libro, sino a la cruz, como corresponde. Entonces, como corresponde, no siguen la rúbrica de Juan 23. Se apartan y corresponde apartarse. Ahora, quien ha hecho esto, evidentemente que nosotros nos escandalizamos de que Benedicto XVI no haya besado la cruz conforme a las rúbricas. Pero acá está mandado que no hay que hacerlo a la cruz. Ya no hay que hacerlo a la cruz. Entonces no nos extrañemos y después llegamos a recoger estas tempestades, cuando han sido sembrados estos vientos. Claro. Seguro. ¿Mm? Entonces, eso es importante. Otras aboliciones. Están abolidas todas las conmemoraciones que debían hacerse en los días de menor rango. Oraciones de Nuestra Señora o de todos los santos contra los perseguidores de la Iglesia, por el Papa o por los fieles difuntos, etc. Es decir, cuando en días, por ejemplo, de la feria, durante el Adviento, durante la Cuaresma, durante la Pascua, depende el tiempo del temporal, estaban, además de la oración propia de la misa, estaba mandado que en ciertos casos había que hacer conmemoraciones y ya estaban fijas. Entonces, la primera oración conmemorada, imperada, es a Nuestra Señora. O, depende del tiempo litúrgico, a todos los santos. Después, si cabe entonces una tercera oración, contra los perseguidores de la Iglesia, o por el Papa, o por los fieles difuntos. Depende del caso. A veces hay que decir una, a veces hay que decir dos, a veces hay que decir tres. Depende del caso. Abolidas. No existe más eso. Acá una vez más, la importancia entonces, cuando es un día puramente de la feria, siempre se hace una conmemoración de la Santísima Virgen y de los santos. Lo que se llama el sufragio. Eso en el breviario se llama sufragio, en el misal se llama conmemoración. O sea que siempre, siempre, siempre esa comunión con los santos está conmemorada, está recordada. Están presentes la Santísima Virgen y los santos. Suprimido. Fue quitado.
Para aquellos que recién nos sintonizan, esto que estamos mencionando son los cambios operados en el misal de Juan 23. No estamos hablando de los cambios de la misa nueva. No. Estamos en el año 60, Ahí. con aplicación al 62, el misal de Juan 23. Vale la pena aclararlo porque parecería que la diferencia es tan grande que estuviéramos hablando de la misa nueva, ¿no? Ujú. En cierto modo, estamos hablando de la misa nueva. Preparada al menos. Es como si dijéramos es el huevo, todavía no es el pollito, pero es el huevo. Faltaba fecundarlo, ¿cómo se llama? Ponerlo en incubadora, ¿no es cierto? Empollarlo. Incubarlo, sí, empollarlo, pero ya estaba. Las conmemoraciones. Las conmemoraciones de una fiesta de rango menor, tanto de un domingo como de un santo, fueron modificadas de tal modo que la mayor parte de las fiestas de los santos quedan relegadas. Esto afecta incluso al día domingo, a pesar de decir querer resaltarlo. Entonces, por ejemplo, Toda oración que supera el número determinado para cada día litúrgico se omite. Además, el número de 3 oraciones no está permitido superarlo bajo ningún pretexto. o sea, toda oración que supera el número determinado para cada día se omite. Y no se puede exceder de 3. Antes no se podía exceder de 7. Y normalmente, salvo muy raras excepciones, como puede ser durante la Pascua, siempre el número de oraciones tenía que ser impar. Entonces, 1 o 3, 5 o 7. Entonces, yo estaba obligado a hacer la oración del día más una conmemoración, ya eran 2. Tenía que agregar una tercera. ¿De dónde la tomaba? Si estaba previsto, la tomaba o de Nuestra Señora o de los contra los perseguidores de la Iglesia, y si no, una de las tantas oraciones que hay al final del misal, riquísimo en oraciones. Entonces, cuando yo no tengo, y esto sépanlo los amigos, al menos, cuando no tengo obligación de agregar alguna conmemoración imperada, rezo la oración por los amigos devotos. Entonces están incluidos todos mis amigos devotos. Los impíos no. Los indevotos. Eso están entre los enemigos de la iglesia. No. Los impíos, digamos, que no son devotos. Bueno. Amigos devotos. Entonces, agrego, porque entonces a veces hay 2 oraciones y 2 conmemoraciones, ya son 4. Tengo que agregar una más, 5. Y llegaba como máximo a 7. Por supuesto que eso es engorrosísimo. Entonces, podar por abajo. El cura tiene otras cosas que hacer, que está haciendo 7 oraciones, imagínense. Claro, como gente de pastoral tiene muchas tareas. Entonces, toda oración que supera omitido. Las lecturas de las 4 témporas. Las 4 témporas, recuerden, hay 4 períodos, 4 témporas. Entonces, las témporas de Adviento, las témporas de Cuaresma, las témporas de Pentecostés y las témporas de septiembre. Esos son cada 3 meses, el año está dividido, entonces así temporalmente, y esas témporas son ferias importantes. Entonces mañana, por ejemplo, témporas, sábado de las témporas de Pentecostés, los que ya conocen esos días sábados se encuentran con 5 epístolas más la epístola. Son 6 lecturas antes del Evangelio. Son facultativas. Las 5 lecciones que preceden a la epístola en los sábados de las témporas y al fin de cada lección y el final de cada lección, excepto la lección del profeta Daniel, se responde Deo gracias. En las misas conventuales, en las misas en las que se confieren órdenes sagradas, se han de decir siempre todas las lecciones. En las demás misas cantadas se puede decir solamente la primera oración y la primera lección con sus versos, y listo. Todo lo demás, toda esa riqueza, suprimido. Se simplifica. Sí, todo. Ahora vemos algunos de los cambios que ya hemos visto ayer en las otras reformas, pero que ya estaban aquí. En la misa solemne, El sacerdote se sienta y escucha la epístola y escucha el evangelio mientras otro lo lee. o sea que ya no tiene que leer las partes que son leídas o cantadas por otro. Y además dice mientras otro, no habla de un lector, habla de... No, normalmente otro, en este caso es lector. se entendía ¿no? lector. Hasta ahí. Sí, hasta ahí. Después va a venir la India de Papausia Sí. despapuciada. Exacto.
En las misas cantadas, todo aquello que el diácono o subdiácono o lector en razón de su propio oficio canta o lee, el celebrante lo omite. La secuencia dies irae es opcional. Esto es importante para leer, el número 399. Recordemos, la secuencia dies irae es la secuencia de la misa de los difuntos. En el 399 dice: la secuencia dies irae se debe decir solamente en las misas de difuntos de primera clase. Sin embargo, en la conmemoración de todos los fieles difuntos, si se celebran las 3 misas sin interrupción, se ha de decir la secuencia solamente en la misa principal. De lo contrario, en la primera misa. En las demás misas, a no ser que sean cantadas, se puede omitir. Y también se puede omitir en las misas de segunda, tercera y cuarta clase. No sea cosa que nos haga pensar demasiado en la muerte. Sí, es bravísimo el dies irae. El credo está abolido en muchísimas fiestas. Tengamos en cuenta esto. Es el símbolo de la fe. Lo que a mí más me choca, y esto sí me dolía sobremanera, no recitarlo cuando rezaba en público en las fiestas de los santos doctores. Está mandado rezar el credo en las fiestas de los santos doctores. ¿Por qué? Y justamente, porque es el símbolo de la fe, lo que ellos han enseñado. Suprimido. Pero, el compendio de la doctrina. Y los doctores hicieron doctrina. Bueno, y yo justamente, cuando llegaba el momento del credo, yo tendría que rezar el credo en este momento. Y se lo ofrecía a nuestro Señor la confesión de fe, y pidiendo la gracia de confesar la fe. Eso está omitido. Entonces, pero no solamente en la fiesta de los doctores. No se dice credo en las fiestas de segunda clase, excepto todas aquellas de las que se trata en el número 475, C y E. Son muy pocas. O sea, en todas las fiestas de segunda clase que no sean de la Santísima Virgen o de un apóstol, no se dice el credo. Entonces, por ejemplo, clarísimo, San Esteban, protomártir. No se dice el credo. Tampoco en las misas votivas de segunda clase y en las misas festivas y votivas de tercera. Entonces, por ejemplo, misa votiva del Sagrado Corazón o del Corazón Inmaculado de María, primer viernes de mes o primer sábado de mes. Habitualmente ustedes ven que en la fraternidad no se reza el credo, hay que rezarlo. En cuanto a los prefacios, número 482. El prefacio se dice el propio de cada misa. A falta de el prefacio del tiempo, de lo contrario, el común. Bueno, ahí han modificado cosas, como yo les decía. Por ejemplo, la fiesta de Corpus, que va a venir, o la fiesta de la Transfiguración de Nuestro Señor. Fiesta de Corpus. Es decir, la fiesta de la Santísima Eucaristía. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo presente en la Eucaristía. ¿Con qué sabiduría, con qué piedad la Iglesia me manda rezar el prefacio de la Navidad y no el común? El amor de Dios hecho visible, dice el prefacio. La transfiguración, lo mismo. Nuestro Señor que se transfigure deja aparecer su divinidad y su humanidad resplandeciente en la cima del Tabor. Prefacio de la Navidad. No, prefacio común ahora. Son detalles, pero justamente, si son detalles, ¿por qué los cambiaste? ¿Por qué no lo dejaste como era antes, si son detalles? ¿Por qué te escandalizas tanto de que yo lo rece, si son detalles? ¿Por qué hacer jurar a un seminarista que va a rezar ese prefacio, si son detalles? Claro, todos estos cambios, como dijimos ayer, tendrían que haber tenido razones gravísimas, y no las hay, no salvo, las hay. Claro, la razón de destruir. Además, una picadura de avispa puede no ser tan grave, pero 100 picaduras de avispa terminan matándote. Claro. Y si estaba mandado rezar el prefacio propio, o no, dependía, pero si se hacía una conmemoración, por ejemplo, conmemoración de una fiesta de la Santísima Virgen, un día que llevaba prefacio común, esa conmemoración de la Santísima Virgen me obligaba a tomar el prefacio de la Santísima Virgen, que no solamente llevaba la conmemoración, sino también el prefacio.
Y puede ser que el último evangelio, no sé, para destacar que era, además de la fiesta del día, estaba aquella otra, conmemorada en el prefacio y en el último evangelio. O no, depende. Qué sabiduría, qué riqueza, qué maldad. Porque el que hizo esto sabe lo que está haciendo. Sabe lo que está haciendo. Y los que están siguiendo así al tuntún, estas rubrias, no saben lo que están haciendo. Ni quieren saber. Cuando yo a veces trataba de no de discutir, sino simplemente de hacer ver la riqueza y la importancia, no quieren saber. Claro, porque acá en el contraste se ve también la armonía arquitectónica del orden litúrgico antiguo, ¿no? Uh-huh. La sabiduría, todo. Se ve que es el Espíritu Santo que está guiando. Y por lo tanto, si está guiando otra cosa, otro espíritu, la destrucción no es el Espíritu Santo, el espíritu diabólico. Eso es lo que tengo que entender. El que no está conmigo está contra mí. Terrible. Bueno, después viene la famosa inclusión en el canon de la incorporación de San José. Exacto. Ese ya lo hemos hablado ayer. Por supuesto que es una cosa que choca mucho y que evidentemente afecta, como con razón sostienen, muchos sostenemos, afectan a que el canon deje de ser un canon. O sea, el metro patrón que se encuentra en Greenwich, si yo le saco 1 centímetro o le agrego 1 centímetro, ya no es el metro patrón. No voy a poder ir y pedir 1 metro de tela con 1 metro de 99 centímetros o 1 metro de 1,10 m. No voy, ya no es un metro patrón. Entonces la palabra canon quería decir eso, medida. Entonces no dejan de tener razón aquellos que dicen que el canon era intangible. Hemos visto de todos modos, hemos visto ayer y antes de ayer, que eso de la intangibilidad no es tan absoluta. Hemos visto que se vislumbró la posibilidad de tocarlo y de incluir a San José con ocasión del Concilio Vaticano I, de San Pío X. En esto yo no tengo más fuentes que estas, si algunos lo he pedido, pero no me han proporcionado grandes novedades o grandes datos. Si alguno tiene datos concretos, además de lo que figuras durante el concilio, en el libro El Rin se arroja en el Tíber, desemboca en el Tíber, pues si hay datos más concretos sobre el Concilio Vaticano I y San Pío X sobre la posibilidad de incluir San José en el canon, yo agradecería que me lo hagan llegar. Lo concreto es que no se hizo. Lo concreto es que no se hizo, y lo concreto es que quien lo hizo es justamente en toda esta perspectiva. Entonces, una razón de más para mí para decir no lo sigo y nunca lo recé. Y no porque yo no tenga devoción a San José, sino justamente por no tocar el canon. Claro. Y las consecuencias las vemos. No ha quedado nada del canon romano. No digamos las 4 prexes. En lo que sería el canon romano en la Misa Nueva no quedó nada en pie. Eso no es el canon romano. Pero bueno, una razón de más, ¿no es cierto? Pero no es la única, insisto, no se puede decir no sigo esas reformas porque incluyeron a San José en el canon. No es la única. Es de peso, pero no es la única. Quedan abolidos confiteor, misereatur e indulgentiam antes de la Santa Comunión de los fieles. Ya lo hemos tocado, ya lo hemos visto. Siempre que la Sagrada Comunión se distribuye dentro de la misa, el celebrante, tomada la preciosa sangre, omitidas la confesión y la absolución dicha, sin embargo, ecce agnus Dei y 3 veces Domine non sum dignus, procede de inmediato a repartir la Sagrada Eucaristía. Eso ustedes lo ven que en la tradición no se respeta. No. No se respeta. Entonces, detalle importante, así como no se respetan la no inclinación a la cruz, me parece perfecto que hagan la inclinación a la cruz, pero que no vengan a decir que siguen la rúbrica Juan 23. No la siguen. Habría que ver si alguien tiene aguante, si tiene estómago, si puede ver alguna de las celebraciones, por ejemplo, de Castrillón Hoyos, Summorum Pontificum, a ver si hacen esto o no lo hacen. O sea, si hacen el segundo confito, capaz que lo hacen. No sé. No, Federico me dice que no. Pero lo que es importante... Lo que es importante para, si ustedes quieren, en una discusión, ¿no es cierto?, sin entrar a discutir agriamente, ¿no es cierto?, una simple intercambio de opiniones. Aquel sacerdote que le dice que él sigue o debe seguir las rúbricas de Juan 23
y que por eso se ve obligado a nombrar a San José en el canon, perdón, padre, ¿usted hace la inclinación a la cruz o no? Y le va a decir que sí. ¿Usted hace rezar el Confiteor, sí o no? Le va a decir que sí. Entonces, si usted no sigue Juan 23 en el Confiteor y en la inclinación a la cruz, que son cosas menores, ¿por qué no suprime también el nombre de San José en el canon y punto, que es mucho más importante? Ya que no lo sigue, no lo siga. Claro. Salvo que usted tenga otra razón y piense que tiene que toquetear el canon. Que sea más importante la inclinación a la cruz que toquetear el canon. O puede ser que esa Aparte que modificación... nadie se da cuenta de que usted reza o no reza en Nadie nombre lo de ve. San José. Entonces, ¿qué problema tiene si lo otro es visible? O pueden creer que esa modificación es válida. Bueno, por eso. Entonces sería interesante en una discusión. Entonces, ¿cómo? Usted me dice que sigue Juan 23, pero no lo sigue. Ujú. Y en el canon, que nadie se da cuenta, nadie lo ve, usted lo hace. ¿Cuál es su criterio? Claro. Bárbaro. El Benedicamus Domino ya no se dice en el lugar del ite missa est, salvo cuando hay una procesión después de la misa. Esto, la rúbrica anterior era cada vez que no hay Gloria in excelsis Deo, aunque la misa sea de blanco, no hace falta que sea de violeta, ¿no es cierto?, de penitencia, cada vez que no hay el himno angélico, se dice al final de la misa Benedicamus Domino y no ite missa est. Esto lo han reservado exclusivamente cuando después de la misa hay otra ceremonia, por ejemplo una procesión. Por ejemplo, el Jueves Santo, el día de Corpus y después de la misa va a seguir la procesión con el Santísimo Sacramento, etcétera. Entonces dice Benedicamus Domino y se suprime también, por supuesto, el último evangelio, según Juan 23. Entonces la rúbrica dice al final de la misa... Se dice ite missa est, a lo cual se responde Deo gracias. Sin embargo, en la misa vespertina del Jueves Santo, a la cual sigue la reserva del Santísimo Sacramento, y en las otras misas a las cuales sigue alguna procesión, se dice Benedicamus Domino, a lo cual se responde Deo gracias. Ahora acá ya, estos dos últimos puntos, ya aparece la famosa cláusula sin embargo, sin embargo, sin embargo. Uh-huh. La excepción que después, por supuesto, deriva en la regla, ¿no? Sí. Y ya en otros avances. Uh-huh. Y bueno, llegamos al último evangelio, que tampoco se salvó. Como último evangelio se dice regularmente en toda misa el prólogo del Evangelio de San Juan. Sin embargo, en el Domingo de Ramos, en todas las misas que no siguen a la bendición y procesión de los ramos, se dice el último evangelio propio. Bueno, ahí tenemos la excepción, que antes era regla. Entonces el sacerdote que reza la misa en privado, que no va a hacer la bendición de los ramos y demás, como último evangelio de la misa, tiene que tomar el evangelio de la bendición de los ramos, que entrando en Befage, etcétera, y bueno, y se arma la procesión con los ramos en las manos y que extendían sus vestimentas. Ese será el último evangelio. También el último evangelio se omite en las misas en las cuales se dice Benedicamus Domino, según el número 507, en la fiesta de Navidad a la tercera misa. O sea, ¿por qué? Porque justamente el evangelio de la tercera misa de Navidad es el principio del evangelio según San Juan, el evangelio de la misa. Claro. En ese caso yo tengo que tomar como último evangelio el evangelio del domingo infraoctava. Pero hay último evangelio. Entonces no se suprime. Con Juan 23 se suprime. No hay último evangelio. También se suprime en la Domínica Segunda de Pasión o de Ramos, en la misa que sigue a la bendición y procesión de los ramos, en la misa de la Vigilia Pascual, en las misas de difuntos, cuando siguen la absolución sobre túmulo, en ciertas misas que siguen a ciertas consagraciones sobre las rúbricas del pontifical romano. Bueno, eso más o menos, yo no he sido exhaustivo. No, me imagino. No va a faltar que me diga, padre, usted no dijo que fue su... No fui exhaustivo, no quise ser exhaustivo. Pero es porque... sumamente indicativo esto. Sí. Es Hay otros detalles que por ahí se me escaparon por inadvertencia o que no los consideré demasiado importante para completar todo. Entonces, por favor, que no venga usted en el número tanto no dijo... Bueno, abro el paraguas porque no faltará el malicioso, por no decir otra palabra, ¿no es cierto? Que usted no dijo que... Bueno, vengamos a modo de conclusión, ya vamos terminando. Entonces yo digo que estas razones
más de 35, y sin contar las que dejamos de lado o no hemos advertido, tomadas en su conjunto, son suficientes para no adoptar una reforma mala en sí misma, de transición y no aplicada prácticamente por nadie en la Iglesia. ¿No fue tomada por los sacerdotes en ese momento? No sé, pero yo me refiero a que cuando yo tuve que empezar a decirla en el año 83, Ajá. o el breviario en el 81. Yo me estoy refiriendo a eso, ¿no es cierto? Entonces, por eso digo, el juicio que hubiese tenido que tener yo mismo o el sacerdote que tuvo el juicio que tuvo que hacer en el año 62 o 63, pensamos un padre Castellani, el padre Castellani la tomó, el padre Pío las tomó, el padre Pío murió diciendo las rúbricas del año 65. El padre Pío. Yo lo tengo acá, un comentario en un artículo al respecto de... Porque normalmente se dice el padre Pío nunca dijo la misa nueva. Y por supuesto, la misa nueva no, porque murió en el año 68. Pero no murió diciendo las misas conforme al misal o a las rúbricas de San Pío X o de San Pío V. Entonces, yo me refiero a mí. Estas razones, más de 35, sin contar las que dejo de lado, tomadas en su conjunto, son suficientes para no adoptar una reforma mala en sí misma, de transición. En el año 62 yo no podía darme cuenta que era realmente de transición, me doy cuenta después. Y no aplicada prácticamente por nadie en la Iglesia, porque cuando yo en el año 83 me encuentro, ¿y quién seguía las rúbricas del año 62? Nadie, ni siquiera en la fraternidad. Entonces, ¿por qué me iba a haber obligado a tomarla? Está bien. Ahora, insisto, ¿qué hubiese hecho el padre Seriani en el año 62 si hubiese sido sacerdote? Y no sé, a lo mejor hubiese hecho lo mismo que hizo el padre Castellani, seguir la reforma de peluquero, sin darse cuenta que era de peluquero, se dio después cuenta, cuando le hicieron la permanente a él. A pesar de que ya en esto se advertía que iba a ser gradual, o sea, había hay que darse esta era una primera etapa de algo. Sí, pero no es tan sencillo, O sea, ya el que vivió la reforma de Pío XII ya podía, sí, también vislumbrar un poco, pero también no era lo mismo en cualquier parte del mundo. Entonces... insisto, no era lo mismo, por ejemplo, estar en Argentina que estar en Roma durante el concilio. O sea, el que vivía en Roma y veía cómo se iba desarrollando el concilio y veía las actitudes de los obispos y demás, ya se daba cuenta que acá había algo que no iba. En cambio, si uno estaba en Argentina y volvía su obispo, un monseñor Buteler, un monseñor Tortolo, y comentaba un poco lo que pasaba en el concilio, y bueno, no se daba cuenta de lo que pasaba, lo que estaba pasando realmente. Y con más razón si volvían los obispos progresistas. Claro. En el año 62, 63, 64. Es muy difícil, insisto, es muy fácil, al contrario, para muchos, criticar a un monseñor Lefebvre o a un monseñor de Castromayer, o en este caso a un padre Castellani, y con más razón, ¿por qué no?, a un padre Pío, porque asumió esas reformas. Y ponen en el infierno a todos. Sí. Y es gracias a esos campeones que nosotros estamos donde estamos hoy en día, a pesar de no estar de acuerdo con ellos o incluso a veces de criticarlos. Ojo, porque si estamos donde estamos es gracias a ellos. Y sin embargo, ustedes lean en el Apocalipsis, el comentario del Apocalipsis del padre Castellani, cuando dice, este concilio no está innovando nada. No hace nada nuevo. Cuando él dice, se refiere a las indicaciones a partir de la iglesia de Tiatira. Atenerse a la tradición, no hay que hacer cambios. Dice, este concilio no cambia, salvo algunas cositas de liturgia. Palabras más, palabras menos, dice eso el padre Castellani. Sí. Bueno, en mi comentario propio, en mi libro, está con un signo de interrogación. O sea, el padre no la vio. ¿Qué, voy a quemar el libro? No, claro. No, por favor. Si mi visión que tengo hoy es gracias a él. Y si él viviera hoy, lo hubiera visto. Sí, pero más tarde, cuando en Jauja justamente, y son los últimos números de Jauja, ya son 36 números de Jauja, por ahí, por el 32, 33, es que dice la famosa expresión. Porque era a fines del 69. Ya esa, Entonces ya ve la cosa con un poco más de perspectiva, de claridad. Y cuando dice, yo ya aprendí 3 veces a decir la misa, no voy a aprender una cuarta. Que es una forma de decir, no sigo esto.
sin emitir un juicio de valor, por así decir, con todo un peso de razones. Dicen, no, 3 no, 4 no, listo. Sí, pero después dice que era una reforma hecha por peluqueros. O sea, Sí. no es que hay una razón solamente de saturación, sino también se ha dado cuenta del fondo de la cuestión. Pero ustedes dense en cuenta qué distinto hubiese sido. Hablemos en Argentina, la línea media en Argentina, incluso hoy en día la línea media hoy en Argentina, que cada día es más menos línea media porque se está juntando con la super tradición, ¿no es cierto?, que se hace cada día más línea media. ¿Qué distinto hubiese sido la reacción si los Castellani, los Membiel hubiesen rechazado la misa nueva? De plano. Qué distinto hubiese sido la historia. El padre Membiel muere en el año 73. Qué distinto hubiese sido si antes de morir hubiese dicho, no hay que seguir esta reforma. Como han dicho sacerdotes aquí, en la Argentina. Recuerden, primera misa nueva en la Argentina. Primera misa nueva en la Argentina. Primer domingo de Adviento. Fue para la consagración al país, al Corazón Inmaculado de María, en Luján. Esa ceremonia tuvo como marco la primera misa nueva en Argentina. Terrible. Terrible. Y eso, no solamente la línea media, sino ni la línea 3/4 lo ve. Ni la línea 3/4 lo ve. Y muchas veces ni la línea entera. Uh-huh. Pero bueno, entonces, hay una cuestión más importante que los católicos tienen derecho a plantear, y es la de saber si Juan XXIII debía introducir tal reforma en el rito de la misa, si debía dejar de lado la bula Cuprimum Tempore. Y volvemos entonces ahora a los principios que establecimos antes de ayer. Entonces, si yo hubiese tomado esto solo, ¿a qué se está refiriendo usted? Si debía, si no debía. ¿Tenía el poder o no tenía? Suficiente. Veamos eso nada más. No, si debía introducir tal reforma en el rito de la misa, si debía dejar de lado la bula Cuprimum Tempore. Como de hecho lo hizo Juan XXIII, debemos preguntarlo si al hacerlo no fue solamente imprudente, sino incluso culpable de un serio abuso de autoridad. ¿Se entiende ahora por qué mi planteo el día miércoles? O sea, la primera parte de la conferencia. Ahora yo saco la conclusión. Entonces, no solamente hay imprudencia, la misma imprudencia para convocar el concilio, llevado de una inspiración no sé de quién, para hacer también esta reforma, que es consecuente, acuérdense que es con la misma inspiración. Entonces, la mayoría de las personas tienden a igualar lo correctamente legal con lo moralmente correcto. Es decir, como si la ley hiciera la moral y no la inversa. Entonces, cuando observamos actualmente la sociedad, podemos comprobar que muchas cosas que son legales son claramente inmorales, como el control de la natalidad, el aborto, la unión civil de los homosexuales, que son ejemplos más que obvios. Entonces, hay cosas que son legales, claramente inmorales. Y al contrario. De la misma manera, muchas cosas ilegales son perfectamente legítimas y conformes a la recta moral, como es el caso del catolicismo, allí donde está prohibido y perseguido. Prohibido incluso por legislación positiva. Totalmente. Los mexicanos entienden perfectamente esto. El gobierno de Calles. Sí. Estaba prohibido, según la ley, salir en sotana a la calle. ¿Es que el sacerdote que salía en sotana a la calle moralmente iba a considerar que estaba cometiendo un pecado? No. En cambio, el sacerdote que sale revestido con sus ornamentos a pasearse por la avenida Florida sabe perfectamente que está haciendo algo indebido. Claro. Y moralmente, entonces más allá que esté o no esté condenado por la ley. Pero salir en sotana a la calle es perfectamente correcto, es moralmente correcto, y sin embargo lo metían preso. Exacto, sí, porque la ley decía eso. Bueno, entonces, no todo lo legal es moralmente correcto. Más allá de que si tiene el peso o no tiene el peso de la ley, yo no entro aquí todavía a juzgar eso. Y no todo lo ilegal es inmoral. Exactamente. Entonces, ahora bien, las circunstancias, y esto es fundamental, las circunstancias que atravesaba la Santa Iglesia en los años 40, 50, no estoy hablando 62, 40, 50, Pío XII, eran no solo mucho peores
a las circunstancias del siglo XVI, pleno protestantismo. Que es cuando San Pío V codifica la misa. Sino que eran sus consecuencias. Por lo tanto, las mismas razones que guiaron al Concilio de Trento y a San Pío V para codificar y salvaguardar el rito romano, debían aconsejar no modificar ese rito. Y si lo hago, estoy entrando en esas variantes protestantizantes. Ahí lo decía Ottaviani Bacci, el bastión que era la misa de San Pío V, ¿no? Frente a todas las agresiones, fundamentalmente al protestantismo. Entonces, salvando las distancias, justamente como es una reforma de transición, salvando las distancias, el juicio que merece la misa nueva por parte de los cardenales Bacci y Ottaviani también se lo puedo aplicar a esto. Entonces, por la misma razón que yo no acepto la misa nueva, por las mismas razones o las mismas razones, tampoco acepto esta. Estas reformas previas, estos primeros avances. Pero es muy importante comprender eso, porque yo no sé si todo el mundo se da cuenta que en los años 40, 50, 60 se está viviendo las consecuencias del protestantismo. Es lo mismo si yo dijera, ¿acepto un vaso de veneno? No, pero una gota sí porque no me hace nada. Pero ya la gota me acostumbra por lo menos al sabor y el día que me den el vaso de veneno completo me lo trago sin pensar. ¿Sí? Dicen en el ejemplo, dicen que Pío XII murió no envenenado en cuanto que alguien lo quiso matar, pero sí envenenado por el cuidado excesivo que él tenía de sus dientes y un producto que él utilizaba que lo habría ido envenenando sin querer suicidarse ni que alguien que le dio ese producto para matarlo necesariamente. Pero hay asesinos que actúan de esa manera, es decir, van inoculando el veneno en pequeñas dosis, dañando el organismo hasta que llega un momento en que queda colapsado y ahí ocurre la muerte. Entonces es importante tener eso en cuenta. Entonces, aquello que llevó a San Pío V a codificar el misal, tendría que haber llevado a un papa de los años 40, 50, 60 a no tocarlo. Es más, salvaguardarlo más todavía. Porque era mucho más atacada que en el siglo XVI. Y más insidiosamente atacada, más solapadamente atacada, más diabólicamente atacada. Y vemos en lo que es el movimiento litúrgico desviado. Claro, el ataque venía de adentro. ¿Cómo actuaba? Entonces, en una época en que la misa era insidiosamente atacada, es decir, los años 40, 50, 60, la confesión de la fe expresada en y por la liturgia debía ser mantenida y exaltada. Es decir, mucho más consolidada que en la época de San Pío V. Bueno, eso es lo que tendría que haber sido hecho. Pero hay más. Suponiendo que la bula Quo Primum Tempore fue abrogada y que ha caducado completamente, cosa que no concedemos si está demostrado que no ha sido así. Por favor, repito para los imbéciles y necios. Suponiendo que la bula Quo Primum Tempore fue abrogada y que ha caducado completamente, cosa que no concedo. Y está demostrado que no ha sido así. ¿Significaría esto que ningún sacerdote podría rezar legalmente, no decimos legítimamente, legalmente la misa tridentina? Bueno, planteo el problema ahora. Claro. Entonces es un problema de sala de teología, aula de teología, dogmática y moral. Sí. Concediendo tal cosa, o sea, se concede ad casum, pero no se admite, se concede. Entonces, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría? Entonces, ¿concediendo qué? Cosa que no concedo. Pero, ¿qué pasaría si? Claro, que si el sacerdote reza la misa tridentina, ¿procedería ilegalmente? En absoluto, puesto que la abrogación de la bula Quo Primum Tempore puede ser considerada independientemente de la abrogación de la misa tridentina, porque la misa tridentina no es un resultado de la bula Quo Primum Tempore. Esto es lo que no entienden más de uno. Una cosa es la misa, llamada tridentina, la misa del rito católico romano, y otra cosa es la bula de San Pío V que viene a codificar esa misa. Claro. Son dos cosas distintas, no podemos hacer una amalgama. Entonces, Correcto. concediendo que la bula haya sido abrogada, eso no implica que esa misa ha sido desplazada de un plumazo. Por lo menos hasta el sumorum pontífico. Justamente ahí está el grave problema de la fraternidad, de Monseñor Ferré, culpable de esto. No solamente es falso que la misa tradicional ha recuperado su derecho con el motu propio, sino que lo ha perdido.
Y eso hay que resaltarlo. No es el tema de ahora, pero hay que resaltarlo. Y yo estoy dispuesto a probar cómo no solamente no ha recuperado ninguno de sus derechos, sino que ha perdido su derecho. Un ejemplo claro para los argentinos: cada patria, cada patriota podrá tener el suyo, pero para nosotros los argentinos la cuestión de las Malvinas. De derecho nos pertenecen, de hecho no. Si de mañana por un documento X de una entidad internacional con una especie de motu proprio, si nos dijese que a partir de tal día se restituye, se llega a decir que la Argentina nunca perdió el derecho extraordinario sobre las Islas Malvinas, ¿podríamos decir que hemos recuperado el derecho sobre las Islas Malvinas? O que lo están reconociendo. No. No. Porque lo Entonces, transforman en otra cosa. El derecho ordinario, a partir de ese documento, queda para los ingleses. Y entonces, nunca habíamos perdido el derecho sobre las Malvinas. De hecho, no estábamos ocupándolas, pero el derecho siempre nos está favoreciendo para poder algún día poder recuperarlas, de hecho. Pero si yo reconozco que ahora tengo el derecho extraordinario, pero que el derecho ordinario es de los ingleses, ya no tengo más posibilidad, esperanza, ni siquiera de recuperarlas, de hecho. Claro. Porque perdí el derecho. Correcto. Eso que es de perogrullo, hoy se lo tragan como un sapo en la fraternidad y en la tradición en general. Antes del sumorum pontífico hubiera estado no abrogada la Coprimum Tempore, la misa estaba en su lugar. Exactamente. No se le daba el lugar que le correspondía, de hecho, sí, pero siempre podría esgrimir su derecho. Hoy en día perdió ese derecho. Bien. Y de hecho y de derecho, por supuesto. Pero bueno, volvamos a la bula entonces. Habíamos planteado la pregunta, volvamos a eso. Suponiendo, concedamos solamente para el caso concreto de estudiar que... Se supone que suponiendo que la bula Coprimum Tempore fue abrogada y que ha caducado completamente, cosa que no concedemos, está demostrado que no ha sido así, la pregunta es, ¿significaría esto que ningún sacerdote podría rezar legalmente la misa tridentina? Y se contesta, en absoluto, puesto que la abrogación de la bula Coprimum Tempore puede ser considerada independientemente de la abrogación de la misa tridentina, porque esta no es un resultado de la bula Coprimum Tempore. Como sabemos, el rito de la misa promulgado por San Pío V no fue un nuevo orden de la misa, sino simplemente la codificación de la inmemorial misa romana. Como el rito de la misa codificado por San Pío V fue lo que se conoce en derecho canónico como una costumbre inmemorial, ya estaba protegido y regulado por el derecho consuetudinario antes de la publicación de la bula Coprimum Tempore. Yo retomo esto porque es importante resaltar eso. Como el rito de la misa codificado por San Pío V fue lo que se conoce en derecho canónico como una costumbre inmemorial, ya estaba protegido y regulado por el derecho consuetudinario antes de la publicación de la bula Coprimum Tempore. Entonces, antes, aunque San Pío V aunque el Concilio de Trento no hubiese encomendado al Papa hacer lo que hizo y aunque San Pío V no lo hubiese hecho. Es más, entre que el Concilio de Trento terminó y San Pío V promulgó esa bula, ya estaba ese derecho consuetudinario. Y ayer hablábamos del valor de la costumbre, ¿no? Como fuente de la ley. Ciertamente debemos estar orgullosos de conservar el rito romano codificado en y por el misal de San Pío V. Debemos estar muy agradecidos a Dios de que la obra del Santo Pontífice haya sido tan escrupulosa en cuanto a conservar y restaurar el antiguo rito romano. Podemos afirmar que nuestro rito es el de San Pío V y nuestra misa es la que ha sido rezada durante siglos. Y acá viene la objeción, ¿no?, que se puede presentar. No faltará quien la presente, por supuesto, en el sentido de que ningún sacerdote está facultado a tomar el derecho en sus propias manos. Claro, me van a decir, ¿usted quién es para decir, sigue Pío XII, sigue San Pío X, sigue Juan XXIII? Claro, como usted le planteó a Monseñor Lefebvre ante su ordenación. Yo voy a seguir las rúbricas anteriores a Pío XII. Entonces, la objeción es, un simple sacerdote no está facultado a tomar el derecho en su propia mano.
Eso concedemos que es cierto, pero de acuerdo con los principios más sanos de la tradición católica y del derecho canónico, cualquier sacerdote del rito romano tiene el derecho y el deber. Esto se olvida también. Y el deber. Tengo el derecho, pero ¿por qué tengo el derecho? Porque tengo el deber. La doctrina católica se basa en los 10 mandamientos, son los deberes, no en los derechos, evidentemente. Tiene el derecho y el deber cualquier sacerdote del rito romano de celebrar la misa tridentina en cualquier lugar y tiempo, de acuerdo con las leyes canónicas y litúrgicas. La misa tridentina no ha sido abrogada, ya lo sabíamos. Lo repiten ahora empalagosamente y con complicidad. Con complicidad. Con complicidad, los que han aceptado la humillación a la cual la sometiera el blasfemo motu proprio de Benedicto XVI. Yo me hago cargo de lo que escribo y digo. La misa tridentina no ha sido abrogada, la misa católica del rito romano no ha sido abrogada, ya lo sabíamos, lo repiten ahora empalagosamente y de una manera cómplice los que han aceptado la humillación a la cual ha sido sometida esa misa por el motu proprio blasfemo de Benedicto XVI. Y lo aplauden por haber reconocido eso, claro, lo reconoce y a la vez la elimina. La relega al grado de extraordinaria. Exactamente. Y expresando la misma fe de todo esto que estamos viendo y mucho más. Y mucho más, porque expresaría esa misa católica, expresaría la misma fe que la misa bastarda de Pablo VI. Eso es lo que exactamente. A la cual quería llegar Bunini, desde el año 48 por lo menos. Y llegó. Pero, ¿qué pasaría si un papa la abrogase específicamente? Estamos hablando de la misa tridentina. De la bula. De la bula, perdón. Haciendo mención especial de la abrogación de su estatus como costumbre inmemorial. ¿Significaría esto que los católicos tendrían la obligación de adoptar una nueva misa? Contestamos, en absoluto. Ya lo hemos visto, aunque los poderes del Papa son supremos, no son absolutos ni arbitrarios. Es bueno insistir en esto para no confundirse. Entonces, ¿qué pasaría si un Papa abrogase la bula Coprimo? Si un Papa incluso quisiese abrogar el indulto a perpetuidad para celebrar la misa tradicional, que quisiese abrogar la misa concretamente tradicional. ¿Significaría eso que yo tengo que, en absoluto? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque el poder de Papa, si bien es supremo, no es absoluto ni arbitrario. Cuando legisla sobre cuestiones disciplinarias, tiene el deber de observar los principios enunciados por Santo Tomás de Aquino, que incumben a todo legislador. Lo vimos el primer día sobre los tipos de leyes y la forma de proceder en cada caso. Un legislador no debe simplemente abstenerse de exigir algo que sus súbditos hallen imposibles de ser cumplido. Sus leyes no deben ser excesivamente difíciles o perturbadoras para quienes están sometidas a ellas. Santo Tomás explica que para que una ley sea justa, debe conformarse con las exigencias de la razón y tener un efecto que sea bueno y beneficioso para las personas a quienes se destina. Una ley puede cesar de ser obligatoria sin revocación de parte del legislador cuando es claramente dañina, imposible o irracional. Constituiría ciertamente un abuso de autoridad si un papa prohibiera la celebración de un rito tan sagrado, venerable y universal como la misa tridentina. Si esto se hiciera, habría causa razonable para justificar la resistencia de los fieles basándose sobre las normas aceptadas dentro de la teología católica. Y bueno, y en base a eso es que simple sacerdote como era, simple su diácono, después diácono en cuanto al breviario, después sacerdote en cuanto a la misa, no seguí esa reforma. Correcto. Bueno, hasta acá este especial de Radio Cristiandad. Nos disculpamos por Fabián Vázquez, que se tuvo que retirar. Todo este trabajo ya lo van a tener de inmediato en el blog de noticias. Va a estar también el audio en nuestra página para aquel que lo quiera compartir. No inmediatamente, ¿no? El audio falta todavía. A partir. Es para este fin de semana. Es para este fin de semana. Bueno. Por supuesto, ya el lunes van a tener todo en la página para aquel que lo quiera tener. Eso en los especiales, eso en Weebly. Ahí en el banco de audio, ¿no? Sí, sí. En el banco de audio.
Va a estar La última puesto parte, en el blog también. claro, esta última parte que vimos hoy ya va a ser subida al blog para que entonces sí puedan todos los interesados hacer sus comentarios, sus cuestiones, sus planteos, sus preguntas. Padre Seriani, le agradecemos mucho su presencia y toda esta hermosa disertación que nos ha brindado, toda esta explicación que viene muy bien para entender acabadamente todo el problema de la misa tridentina, de la situación actual, de lo que pasa hoy con la fraternidad respecto a las celebraciones litúrgicas y todas estas cuestiones que son tan importantes, tan enriquecedoras, tan necesarias para los oyentes. Al contrario, les agradezco mucho yo la acogida, la hospitalidad como de costumbre. Y bueno, para mí es un placer poder dilucidar estos temas. Realmente yo disfruto con estas explicaciones. Tengo ese espíritu, ¿no es cierto?, de querer transmitir lo que he recibido. No hay nada personal mío en esto. No hay nada, absolutamente nada personal mío. Todo recibido absolutamente. Y entonces, bueno, para mí es un placer, un gusto el poder hacerlo, más allá de las disputas, de los debates que puedan surgir, de las incomprensiones que puedan surgir, que están previstas, o sea, no se puede sí. no se puede conformar a todos, sobre todo no se puede conformar a los necios. Claro. Pero bueno, siempre lo sabrá. Les recuerdo a aquellos que están en San Luis, esta noche vamos a hablar de otro tema candente, tema de la igualdad y de la desigualdad, con una aplicación muy indirecta y muy rápida a la cuestión del feminismo y la liberación femenina y a la cuestión de la homosexualidad, que están candentes los dos temas. Entonces vamos a ver cuán equivocados están respecto de la igualdad de todos y de todas. Perfecto, bueno, están todos los interesados que puedan concurrir invitados a la disertación. Nos despedimos de nuestra audiencia, de todos los que nos acompañaron a través del Messenger. Los esperamos, por supuesto, el lunes, mientras el mundo gira. Y yo les mando la bendición. Así que la han pedido, sí, varios oyentes. La bendición para la radio, para todos aquellos que que conforman el elenco de la radio, sus familias. Bueno, todo el grupo de amigos que gira alrededor de la radio, mientras el mundo gira, hay un grupo que gira alrededor de la cruz. Y bueno, y a todos aquellos que a través de los diferentes medios, que a mí se me escapan los nombres, siguen a diario el programa, sea en directo como oyentes, sea a través del blog de noticias como lectores. Bueno, para todos va mi bendición y implorando la protección de la Santísima Virgen. Muy bien. Hasta aquí entonces estos especiales de Radio Cristiandad. Muchas gracias a la audiencia y será hasta la próxima.